Evangelio de Juan. No nos olvidemos, hermanos, por favor, acuérdense de esto. Cada que vayamos a este Evangelio, no nos olvidemos del propósito del apóstol Juan cuando lo escribió. Ese propósito lo dejó perfectamente establecido allá al final del Evangelio, capítulo 20, verso 31. Dijo que todas estas cosas que él escribió eran para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tuvieran vida en su nombre. Ese es el propósito. Hermanos, cada que ustedes vayan a leer el Evangelio de Juan, no se olviden que todo apunta a creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, y que creyendo en Él se tenga vida en su nombre. No se olviden de eso. Ahora, por esto es que el asunto de creer y el asunto de la vida eterna son dos temas que aparecen una y otra vez en este Evangelio, porque ese es el propósito, a eso va Juan. Y desde el principio Juan se enfoca en este asunto. Por ejemplo, capítulo 3, aquella charla que tiene con Nicodemo, tiene por objetivo que él entienda el nuevo nacimiento, porque solamente de esa manera puede llegar a ver el reino de Dios. Y después viene ese famosísimo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer y vida eterna. Luego capítulo 4, aquella charla con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y también el Señor la lleva a entender que debe creer en Él como el Mesías. Pero también aparecen las señales, bueno, los milagros. Nosotros lo tenemos muy en la mente como milagros, pero esos milagros, el Evangelio de Juan los trata como señales. Y también estas señales que Juan registra tienen el objetivo de que las personas crean en Jesús. Estas señales se inician allí en el capítulo 2, las famosísimas bodas de Caná, el famosísimo milagro de la conversión del agua en vino. Es tan famoso este milagro que hasta los inconversos se lo saben. Y lo agarran de pretexto para decir, pues si Jesús tomaba vino y convirtió el agua en vino, y por eso lo agarran de pretexto, ¿verdad? Espero que ustedes no lo hagan de esta manera. Bueno, capítulo 2 entonces, y dice el versículo final de ese, que sus discípulos, después de ver esa señal, creyeron en Él. Señales para que la gente viera y creyera en Jesús, que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, y para que creyendo en Él tuvieran vida eterna. Hermanos, en esta mañana vamos a meditar en dos versículos nada más, dos versículos del capítulo 5. Tengan su Biblia abierta, ya lo leímos. Capítulo 5. Y este capítulo 5, vean nada más, por favor, no se vayan a detener a leer, ahorita se quedan, sí es cierto, y empiecen a leer ahorita. Nada más échenle ahí una miradita conforme vamos a ir avanzando, por favor. Este capítulo 5 inicia precisamente con una señal, un milagro, una señal. La curación de un enfermo. Ahí en los titulitos de nuestras Biblias dicen el paralítico, ¿verdad? Pero si ustedes leen el texto, nunca dice paralítico, dice que era un enfermo. Bueno, pues no se podía mover y tuvo que levantarse en su lecho. Bueno, pues por eso se supone que era un paralítico, pero bueno, era un enfermo ahí en el estanque de Betesda. Miren, hermanos, al registrar esta señal del Señor Jesús, Juan nos da cuenta del inicio de la hostilidad tan grande de los líderes religiosos hacia el Señor Jesucristo. Al principio, capítulo 5, al principio del Evangelio, de inmediato Juan empieza a registrar la hostilidad, el rechazo de los judíos, de los líderes religiosos hacia el Señor Jesucristo. Hostilidad que va en aumento, que Juan va a registrar una y otra vez ahí en su Evangelio, y que del ministerio de Jesús fue aumentando hasta el punto en el que finalmente lo llevaron a la muerte.
Ahora, miren, sigamos rápidamente este capítulo 5, para ponernos en contexto, es importante. Jesús llega al estanque de Betesda y sana a un hombre enfermo desde hacía 38 años. 38 años que este hombre estaba enfermo. No se nos dice cuál era su edad. Tampoco se nos dice que hubiera estado enfermo de nacimiento. Y por lo que le dice más adelante, tal pareciera que nació, estuvo un tiempo bien y después se enfermó. Tenía 38 años ya de enfermo. Esta sanidad, el Señor Jesús la hace en día sábado. Y por eso, versículo 16, los judíos, miren, Juan va en su evangelio a repetir una vez, los judíos. ¿A quién se refiere? Él mismo era judío. Jesús era judío. Bueno, cuando Juan está hablando de los judíos, está hablando de toda aquella parte del pueblo que rechazó abiertamente, fuertemente al Señor Jesús, específicamente los líderes religiosos. Entonces, cuando hablamos de los judíos, vamos a pensar básicamente en los líderes religiosos. Bueno, estos judíos, dice verso 16, que porque Jesús había hecho esta sanidad en día de reposo, en día sábado, ellos procuraban matarlo. Y entonces se inicia el discurso del Señor Jesús. Aquí se registra, miren, más o menos la estructura del Evangelio de Juan está así: viene una señal, viene un milagro y después viene un gran discurso del Señor Jesús, una enseñanza. Bueno, en esta ocasión así sucede: viene la sanidad, viene la señal y después viene el discurso del Señor Jesús. No es de ninguna manera un diálogo, no es un diálogo, porque si es cierto que Juan por ahí nos habla un poco de lo que los judíos piensan, pues no lo establece como que están hablando con el Señor, simplemente registra el pensamiento de los judíos. Y bueno, en este hablar del Señor, en este discurso del Señor, Él se refiere a Dios como su Padre, verso 17. Él se refiere a Dios como su Padre. Y por esa cuestión, dice Juan, los judíos procuraban matarlo aún con más insistencia. Si de por sí ya lo querían matar por estar violando el día sábado, ahora cuando él decía que Dios era su Padre, entonces con más insistencia ellos querían matarlo. Esta declaración de que Dios era su propio Padre, decían ellos, verso 18, lo entendían bien, no es que fuera incorrecto. Ellos, los judíos, estaban entendiendo bien. Cuando Jesús dice que Dios es su Padre, su propio Padre, Él sí efectivamente se estaba haciendo igual a Dios. Y entonces por eso los judíos todavía más querían matarlo. Porque era cierto, bajo el pensamiento judío, hacerse igual a Dios era una blasfemia total. Eso era una realidad, era una blasfemia total. Y la blasfemia se castigaba con la muerte. Entonces, por eso querían matarlo. Pero enseguida, en los versos 19 al 23, el Señor Jesús dice que lo que Él hace es lo que el Padre hace. O sea, yo simplemente hago Él es mi Padre, Dios es mi Padre. Y yo lo que hago, es decir, ustedes se están enojando porque sané a alguien en día de reposo. Bueno, yo hago las cosas porque mi Padre las hace. Y entonces en esos versículos Él se centra en el asunto de dar vida y también de juzgar. El Señor Jesús, yo puedo dar vida y yo puedo juzgar. Y dice que estos son atributos del Hijo que le han sido dados por el Padre. Con lo cual el Señor estaba estableciendo su autoridad para hacer esas cosas. ¿Por qué las haces? ¿Por qué llamas a Dios tu Padre? ¿Por qué eres igual a Dios? ¿Por qué violas el sábado? Porque yo hago lo que hace mi Padre. Yo tengo autoridad. Yo puedo juzgar. Yo puedo dar vida. Porque eso me lo ha dado el Padre. La autoridad que tenía el Señor Jesús venía de su Padre. Enseguida, versos 24 al 29, Jesús habla sobre la vida.
la cual dice allí se obtiene por oír su palabra y por creer al que le envió. ¿Se dan cuenta de lo que dijimos hace ratito? Creer y vida eterna. Otra vez está aquí en el asunto. La vida se obtiene por oír la palabra del Hijo de Dios y por creer al que le envió. Y quien cree, dice ahí, quien cree ha pasado de muerte a vida. Ahora, dice el Señor ahí que dice, llegará el tiempo y ahora es decir, ya estamos en un tiempo en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Otra vez, repite la idea. Estamos ya en el tiempo, dice el Señor, ya estamos en este momento, los que oigan la voz del Hijo de Dios vivirán. Ahora, hermanos, pongamos atención en este versículo. El Señor no está hablando de los tiempos escatológicos. Aquí en este versículo, el Señor no está hablando de la resurrección futura, está hablando del presente. Dice, llegará el tiempo y ahora es. Está hablando de ese presente. Aquel presente que estuvo desde el tiempo del Señor Jesús y que sigue estando vigente hasta nuestros días. Al hablar aquí de los muertos, el Señor no se está refiriendo a los muertos físicos, a los que ya murieron físicamente. Aquí los muertos son los muertos espirituales. Y cuando los que están muertos espiritualmente escuchen la voz del Hijo de Dios, entonces pasan a vida. Dejan de estar muertos y pasan a la vida. Y ahí el Señor reitera que el dar vida es una facultad que le ha sido dada por el Padre y que también tiene la autoridad de hacer juicio. Enseguida, el Señor menciona que llegaría el momento en que todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora sí, ¿se dan cuenta? Ahora sí, los que están en los sepulcros, ahora sí, en un tiempo futuro, aquellos que están muertos físicamente, oirán la voz del Hijo de Dios y todos se levantarán. Unos resucitarán a vida y otros a condenación. Sí, aquí se está hablando de esa resurrección escatológica futura. Entonces, hermanos, en esta sección encontramos la autoridad del Señor Jesús para hacer juicio y para dar vida. De eso nos hablan estos versículos. Pero ahora, del verso 30 en adelante, el tema es de qué y o quiénes, qué y o quiénes son los que dan testimonio de que lo que el Señor está declarando de sí mismo, esa autoridad, ese ser el Hijo de Dios, ese ser igual a Dios, esa autoridad está declarando ahora quienes dan testimonio de esas cosas. Esto es lo que el Señor está declarando, eso es lo que está incomodando a los judíos. Llega ahí un rabino joven de allá de Galilea, los judíos menospreciaban a los galileos, pero llega este rabino joven y empieza a hacer cosas que no es lícito y empieza a levantar a los enfermos y empieza a declarar que es hijo de Dios, y entonces aquello les incomodaba. Y el Señor empieza a decir del verso 30 en adelante, bueno, tengo que dar testigos, tiene que haber testigos de que efectivamente lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo es verdad. Inicia el verso 30, declarando que para los judíos no sería suficiente que Él diera testimonio de sí mismo. Bueno, esto era correcto y el Señor se está acoplando al pensamiento de la ley judía.
El Señor no quebrantó la ley nunca, Entonces, la ley decía que para cualquier juicio era necesario la presencia de 2 o 3 testigos. Nadie podía dar testimonio de sí mismo. Eso que hoy se hacen y hacemos todos, ¿verdad? No, yo eso, yo lo da, y andamos presumiendo todo lo que nosotros somos y hacemos, ¿verdad? Y pensamos que todo el mundo nos debe de creer. Bueno, pues a lo mejor en nuestro pensamiento sí, pero en el pensamiento de aquel tiempo, no. Y entonces el Señor Jesús está diciendo que para ellos, para los judíos, no sería válido que Él diera testimonio de sí mismo. ¿Por qué? Simplemente porque se está pegando a la ley. No es porque el testimonio del Señor no fuera válido. Claro que era válido. Claro que lo que Él dijera era verdad y era suficiente, su propio testimonio. Sin embargo, Él se está acoplando a la ley y está haciendo que los judíos entiendan. Luego, después de una breve alusión al Padre, allí en el verso 32, dice, otro es el que da testimonio, está refiriéndose al Padre. Después de esa breve, porque después lo va a retomar, después de esa breve mención hacia el Padre, él menciona a Juan el Bautista, pero por decirlo de alguna manera, él rechaza ese testimonio. Ustedes mandaron a pedirle a Juan testimonio y él dio testimonio, pero el Señor Jesús como que rechaza ese testimonio que era bien conocido por los judíos. Había pasado muchísimos años, 400 años, en que no había habido profeta de Dios en el pueblo de Israel. De repente aparece Juan el Bautista y todo el pueblo detrás de él. Y los judíos, los líderes, se habían enterado y habían mandado a preguntar a Juan, ¿tú quién eres, no? Bueno, ellos lo conocían. Sin embargo, el Señor Jesús rechaza, dice, yo no recibo testimonio de hombres. Pero el Señor ahora pasa a citar, ahora sí, el primer testigo sobre su reclamo de ser el Hijo de Dios, sobre su reclamo de ser el Cristo. Y él menciona, verso 36, las obras que él hace. ¿Quién da testimonio o qué da testimonio? ¿Quién es testigo de que él realmente es el Cristo, el Hijo de Dios? En primer lugar, las obras que él hace. Esas señales, dice ahí, le han sido dadas por su Padre. Y entonces son testimonio de que efectivamente es el Padre el que lo ha enviado. El segundo testigo que el Señor llama, el segundo testigo es su propio Padre. Su propio Padre, vean el verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El problema, dice allí, el problema para los judíos es que, uno, nunca han oído su voz, nunca han oído la voz del Padre. Segunda cosa, nunca lo han visto, ustedes no lo han visto, no han visto su apariencia. Y tercera cosa, no tienen su palabra morando en ustedes, eso les está diciendo el Señor. Si mi Padre da testimonio de mí, el problema es que ustedes nunca han oído su voz, no lo han visto, ni tienen su palabra morando en ustedes. Versos 37 y 38. Y esto, aclara el Señor, es debido simplemente a que ellos no creen en Él, a quien el Padre ha enviado. Noten esto, a ver, está aquí la evidencia, pero ustedes no pueden entender esto. La palabra no está en ustedes, porque ustedes no creen en mí, les está diciendo el Señor. Ahora, esta aseveración nos deja algo bien importante. El conocimiento de Dios, su morada en las personas, solo puede suceder por creer en el nombre del Señor Jesucristo. Quien no cree en Jesucristo no puede tener a Dios en su vida. Así de sencillo es el asunto. Hasta aquí, hermanos, dos testigos de que Jesús es el Hijo de Dios: sus obras y el Padre. Ese testimonio le da la autoridad para dar la vida eterna a los que crean en Él. Pero hay un tercer testigo. Y así llegamos a los versículos 39 y 40, que es donde nos vamos a centrar más tiempo. Sobre estos
dos versículos meditaremos, sobre ese otro testigo de quién es Jesús vamos a meditar, y sobre esos dos versículos haremos, hermanos, la aplicación del día de hoy. Versos 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a considerar cómo es el actuar de los judíos, qué es lo que el Señor está diciendo acerca de los judíos, qué está diciendo de los judíos en estas palabras. Y la primera cosa es la acción. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la acción de los judíos? Ellos, dice, escudriñad las escrituras. Ellos, la acción que hacen es examinan cuidadosa y detalladamente las escrituras. Eso es lo que ellos hacen. Es la acción que están realizando. Escudriñar, hermanos, escudriñar significa examinar, poner una cuidadosa atención a algo que se está viendo o leyendo. Es como excavar para profundizar y no quedarse en lo mero superficial. Eso es escudriñar. Ahora, hermanos, nosotros leemos ahí en nuestra Reina Valera 60, escudriñad. Este es un verbo en imperativo. Es como si el Señor les estuviera dando la orden a los judíos de profundizar en las Escrituras. Así lo leemos en nuestra Reina Valera 60, pero todos los comentarios sobre este versículo, todos absolutamente, inclusive las versiones más modernas de las Biblias en español, todas reconocen que este verbo también puede traducirse como escudriñáis, no escudriñad, sino escudriñáis, es decir, no una orden, sino una declaración. No un imperativo, sino un indicativo, un reconocimiento de que los judíos realmente examinaban detalladamente las Escrituras. No les está ordenando. La mayoría de estos comentarios se inclinan por esta segunda manera de traducir este verbo. No debe decir escudriñad, háganlo, sino ustedes lo están haciendo, escudriñan las Escrituras. Ese es el sentido correcto de esto, y los comentaristas, los que saben de estas cuestiones, dicen que debe ser así por el contexto, por el mismo contexto, pero que Jesús viene diciendo, y vean como si de manera natural tenemos que es mejor traducirlo de esa manera. Entonces, aquí el Señor no está ordenando a los judíos que examinen las Escrituras, sino está aseverando, está diciendo, está reconociendo que los judíos se están esmerando en examinar detalladamente las Escrituras. Esto sería algo bueno para aquellos hombres, sería un reconocimiento bueno de lo que hacen esos hombres. No se conformaban solo con leer. No se conformaban con leer superficialmente las Escrituras. Ellos profundizaban, examinaban detalladamente las Escrituras. Ahora, hermanos, esto es algo que yo quiero remarcar y quiero que lo tengan muy, muy en su mente para la aplicación que haremos al final. No basta leer las Escrituras, hay que escudriñarlas, examinarlas profundamente, cuidadosamente. Bien, vamos al segundo punto de lo que los judíos hacían. Ellos tenían un propósito, hacían algo, escudriñaban las Escrituras. La segunda cosa, tenían un propósito al hacer esto. Ellos
sabían que en las Escrituras tenían la vida eterna. ¿Cuál era su objetivo de escudriñar las Escrituras? Encontrar la vida eterna. Ese era el propósito, por eso lo hacían. Se esmeraban en escudriñarlas con este propósito. Y esto, hermanos, pues también suena como una aseveración correcta y pareciera ser una actitud correcta de estos hombres. Ciertamente los judíos esperaban encontrar la vida eterna en las Escrituras. Leon Morris, un comentarista, un gran comentarista especializado en el Evangelio de Juan, en una nota de pie de página de ese comentario que él tiene de este Evangelio de Juan, él dice que lo que el Señor está diciendo aquí de que los judíos escudriñaban sus escrituras porque les parecía que ahí podían encontrar la vida eterna, él escribe, y cito, las palabras que se atribuyen a Gilel: cuanto más estudies la ley, más vida tendrás. Si consigues aprender las palabras de la ley, consigues la vida en el más allá. Encontramos otras afirmaciones similares, como por ejemplo Baruch 4, 1 y 2. Este es el libro de los mandamientos de Dios, y la ley permanece para siempre. Todo aquel que se aferre a ella obtendrá la vida. Hermanos, esto que Leon Morris nos cita son enseñanzas rabínicas. Enseñanzas que venían con el estudio del Antiguo Testamento antes del Señor Jesucristo. Obviamente, cuando llegan los tiempos del Señor Jesús y los fariseos, que estaban muy habituados a estar celosamente viendo la Escritura, bueno, ellos también seguían. El Señor los acusó muchas veces de tradicionalistas en el sentido malo. Y entonces ellos, pues por tradición, esta tradición fariseica, les encantaba seguir las enseñanzas. Gilel es uno de los grandes rabinos, maestros del pueblo judío, antes de los tiempos de nuestro Señor Jesús. Entonces, ellos decían, estas enseñanzas tradicionales, y decían, allí en la Escritura ustedes van a encontrar la vida eterna. Y entonces el Señor lo que está haciendo, ustedes fariseos, ustedes judíos, sí escudriñan la Escritura, se centran en ella, porque a ustedes les parece que en ella van a encontrar la vida. Bueno, eso era cierto, ellos tenían esta enseñanza. Sin embargo, parece que no era exactamente lo que estaban logrando. Parece como que les estaban fallando algunas cosas. Porque había algo evidente. ¿Qué dice el Señor ahí? En estos versículos, en el versículo 39 que estamos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, había algo evidente. Si alguien se estaba acercando a las Escrituras de manera correcta, y si alguien las estaba escudriñando y se estaba profundizando, de verdad que no podía más que encontrar que las Escrituras estaban dando testimonio del Señor Jesús. No había otra evidencia mayor que esta. Bastaba poner atención. Bastaba con que ellos pusieran atención a lo que las Escrituras decían acerca del Mesías, lo que el Mesías iba a hacer, lo que el Mesías iba a decir, y entonces ellos lo compararan con lo que el Señor Jesús estaba haciendo y diciendo. Y entonces se iban a dar cuenta, o no podían tener otra conclusión más que las Escrituras daban testimonio de Jesús, de aquel hombre que ellos tenían enfrente. Miren, veamos algunos ejemplos. Cuando Juan el Bautista, estando ya en la cárcel, ya preso, mandó a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o tenían que esperar a otros. Es decir, Juan
había sido levantado, él estaba proclamando que el Mesías venía, él no era el Mesías, él lo dijo, Evangelio de Juan, yo no soy el Mesías, viene tras de mí el que es mayor que yo. Y cuando el Señor Jesús vino, él lo reconoció, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan decía, a él es, Jesús es. Sin embargo, las cosas siguieron avanzando y Juan fue metido a la cárcel. Y entonces dijo a sus discípulos, 2 de sus discípulos, a ver, vayan con Jesús y pregúntenle si él es el que había de venir, es decir, si él es el Mesías, o tenemos que esperar a otro. Porque si él es el Mesías y yo era su portavoz, pues miren dónde estoy, ¿no? Bueno. Mateo 11, del 4 al 6, Jesús, cuando vinieron estos hombres, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esta respuesta del Señor es una respuesta donde Él está citando al profeta Isaías. Las profecías decían lo que el Mesías iba a hacer, y Jesús no le dijo, sí, diles que yo soy, que no se preocupe. Tampoco les dijo, pues mira, aquí está el texto, vayan y llévenselo. No, Él dijo, díganle lo que ustedes ven y oyen. O sea, simplemente lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy enseñando. Porque eso es lo que dicen las profecías. La noche del domingo en el que el Señor resucitó, allá en el camino a Emaús, el Señor se les emparejó a 2 discípulos que iban de Jerusalén a Emaús y empezó a platicar con ellos. Ya saben, cuando llegaron a donde iban estos 2 discípulos, el Señor dice, hizo como que iba más adelante, pero ellos lo obligaron, como ya era tarde, ya era noche, obligaron a quedarse con él y empezaron ahí. Y entonces, Lucas 24, 25 al 27, el Señor Jesús les dice a esos 2 discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Las Escrituras daban testimonio del Señor Jesús. Solo un ejemplo más. Felipe, el evangelista, cuando fue enviado por un ángel al camino que iba de Jerusalén a Gaza para encontrarse con un hombre de Etiopía, funcionario de la reina de aquel país, que iba leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu Santo le dijo, emparéjate con él. Y Hechos 8:35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura del profeta Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Los profetas, las Escrituras, daban testimonio de Jesús. Era y sigue siendo evidente las Escrituras desde el Antiguo Testamento y ahora plenamente en el Nuevo Testamento dan testimonio del Señor Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación a través de Él, siendo la única manera de encontrar la vida eterna. Cuarta cosa que el Señor dice de los judíos, ¿cuál fue la respuesta de estos hombres? No quisieron acudir a Jesús para obtener la vida que buscaban. Verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí están las Escrituras. Ustedes se afanan por estar examinándolas, porque ustedes creen
que allí van a encontrar la vida eterna. Pero allí el testimonio es de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para obtener esa vida eterna que ustedes están buscando. Aquellos líderes religiosos judíos y todo el pueblo, o mucha parte del pueblo, teniendo la evidencia allí delante de ellos, no la creen, no la aceptan, no acuden al Señor. Juan había dicho esto desde el principio de su Evangelio, capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos querían obtener la vida eterna y acudían a las Escrituras, pero rechazaron la evidencia de esas Escrituras. No quisieron acudir a aquel de quien las Escrituras daban testimonio. No quisieron acudir a aquel que les podía dar la vida que estaban buscando. Y al no hacerlo, simplemente no obtuvieron la vida, sino la condenación. Hermanos, esto fue muy triste y lamentable. Rechazar el testimonio de las Escrituras impidió a los judíos de aquel tiempo. Y sigue impidiendo a las personas en estos días reconocer al Señor Jesucristo y acercarse a Él para obtener la vida eterna. Hermanos, eso es lo lamentable de esto. Ahí está la Biblia, ahí están las Escrituras. Y los judíos no quisieron reconocer lo que ahí estaba tan evidente y no obtuvieron vida. Hoy las personas hacen lo mismo. Ahí está la Biblia y dicen que es un libro antiguo, pasado de moda, y ya saben todo lo que se dice de la Biblia y no quieren reconocer la evidencia que en la Biblia hay del Señor Jesucristo, y por tanto no se quieren acercar al Señor Jesucristo y por tanto no pueden obtener la vida. No pueden. Ahora, hermanos, una vez que hemos considerado este rechazo de los judíos al testimonio de las Escrituras, quiero que consideremos la aplicación para nosotros hoy en dos sentidos. Primero, esta predicación esencialmente no es evangelística, pero claro que se presta para ello, y no voy a dejar pasar la oportunidad. Porque tenemos entre nosotros, no la mayoría, ciertamente, pocos entre nosotros en este momento, a quienes no han entregado todavía su vida a Cristo. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de insistirles una vez más. Varios de los presentes han estado entre nosotros por algún tiempo. Algunos por poco tiempo, realmente, o sea, tienen poquito tiempo. Otros quizás ya tengan más o mucho tiempo aquí entre nosotros. Y han llegado sin duda por diferentes motivos. Y han permanecido, aquí siguen con nosotros. Algo necesitaban en su vida y algo han encontrado. Algo ha sido benéfico para ustedes. A lo mejor escuchar la palabra, el estar aquí alabando a Dios y de alguna manera van sintiéndose bien en sus vidas por eso que están percibiendo. Y han permanecido durante algún tiempo. Y cada semana ustedes escuchan una predicación sobre la Biblia. Y algunos de ustedes, más de alguna vez, específicamente han escuchado el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas de salvación.
¿Pero qué ha sucedido? Nada. No ha pasado nada. Y eso es peligroso, porque están muy cerca de la salvación. Escuchan el mensaje de la Biblia, ahí lo tienen cada semana y ustedes están atentos y permanecen aquí, ahí lo tienen, pero no pasa nada. Encuentran la evidencia de salvación en Jesucristo, pero no han querido acercarse a Jesucristo para encontrar la vida eterna. Por favor, tómenlo en cuenta, ustedes que están en esta situación. No cometan el mismo error que los judíos del tiempo del Señor Jesús, que teniendo ahí la evidencia, que queriendo encontrar la vida, buscando la vida, y teniendo la evidencia ahí enfrente de ellos, la rechazaron. Por favor, ustedes no lo atrasen más. Tienen que acercarse a aquel, en el único que puede darles vida eterna. No lo echen en saco roto. Segundo sentido de la aplicación de hoy. Leímos en los versículos 24 y 25, bueno, los comentamos rápido, que los que oigan la voz del Hijo de Dios tienen vida eterna. No están, dice ahí, más en condenación, han pasado de muerte a vida. Dijimos que esos muertos eran los muertos espirituales, que al oír la voz del Hijo de Dios llegarían a vivir. Pues bien, la mayoría de los que estamos aquí presentes nos podemos identificar con este grupo, ¿no es cierto? Creo que me regreso al primer punto entonces. La mayoría de los que estamos aquí presentes estamos en este punto, ¿es cierto? Sí, ok. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y nosotros escuchamos la voz del Hijo de Dios. Y nosotros pasamos de muerte a vida. Ahora, a ustedes, los hago reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué significa tener vida eterna? ¿Qué significa tener vida eterna? Cuando ustedes entendieron que creyendo en Cristo iban a tener vida eterna, y aún hoy lo siguen escuchando y lo siguen reafirmando porque ya lo hicieron, ¿en qué piensan? ¿Piensan en el futuro? ¿Piensan en algo que sucederá cuando mueran físicamente? ¿En eso están pensando? O sea, la vida eterna es cuando yo me muera y me vaya al cielo con el Señor Jesucristo. ¿Han considerado que desde el momento en que ustedes nacieron de nuevo, ya tienen esa vida eterna? ¿Lo habían considerado? Pero otra vez, no como algo que va a pasar hasta que se mueran, sino que ya están viviendo en esa vida eterna. ¿Lo habían considerado? Miren, hay algo a lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Y esto lo dicen así para explicar muchos asuntos que aparecen en las Escrituras. Déjenme ponerles algunos ejemplos. Jesús vino y en su predicación él predicaba el establecimiento del reino de Dios. ¿El reino de Dios ya está establecido? ¿Quedó establecido? Ya, pero todavía no. O sea, ya todo el mundo ya reconoce a Dios, todo el mundo ya se somete a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quedó establecido o no quedó establecido el reino de Dios en esta tierra? Ya, pero todavía no. Ya, porque efectivamente el Señor Jesucristo ya está reinando. Con su muerte y su resurrección, Él ascendió a los cielos y Él está reinando ya. Y Él está reinando en su iglesia.
Y Él está reinando en la vida de sus hijos, en la vida de nosotros. Pero todavía falta que el Señor regrese y establezca su reino sobre todo el mundo. Es decir, el reino de Dios es ya, pero todavía no. ¿Somos salvos? ¿Ya somos salvos? Cuando ustedes van a Pedro, a las cartas de Pedro, dice que alcanzaremos la salvación. ¿No han puesto atención a esos detalles? Ahora que prediquemos sobre Pedro, no. Pedro no está hablando de que ya estamos en la salvación, él dice que alcanzaremos la salvación. Es decir, nosotros ya estamos viviendo libres de pecado, ya no estamos luchando con el pecado ya no hay pecado en nuestras vidas. Todavía, ¿no? Y entonces, otra vez, ya somos salvos, sí, pero la salvación total la alcanzaremos cuando estemos en la presencia del Señor. Ya, pero todavía no. ¿Somos santos? ¿Sí? ¿Vivimos una vida de total santidad? Ah, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a dejar de luchar con este pecado y dejar estos cuerpos mortales? Pues, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero servir al Señor, pero este cuerpo lleno de pecado no me deja y ahí estoy en esa lucha. Y Pablo no dice, bueno, pues ni modo. No, Pablo se enoja, ¿verdad? Dice Pablo, y está realmente preocupado porque no puede. Nuestra santidad ya está, porque ya hemos sido separados por Dios. Pero seremos totalmente santos cuando estemos en su presencia. Ya, pero todavía no. Entonces, hermanos, ¿tenemos vida eterna? 3 ejemplos. Ya, pero todavía ciertamente la vida eterna la disfrutaremos plenamente cuando estemos con el Señor. Cuando nosotros partamos de este mundo, estaremos en su presencia. Todavía estaremos si el Señor no viene antes o no viene, hasta que nosotros, mientras nosotros estamos hasta allá y el Señor Jesucristo nos llame a su iglesia, que venga esa resurrección y que seamos otra vez unidos nuestros espíritus con nuestros cuerpos, entonces ya estaremos otra vez allá. Cuando el Señor inicie la eternidad, entonces sí estaremos en esa plenitud. Moriremos y empezaremos a gozar un grado mayor de vida eterna. Y cuando el Señor inaugure la eternidad, estaremos ya plenamente en esa vida eterna. Pero nosotros hoy, hermanos, nosotros hoy ya podemos disfrutar de esa vida eterna. Escúchenlo otra vez. Nosotros hoy ya podemos disfrutar de esa vida eterna. Y aquí viene la reflexión, la aplicación, la exhortación, el llamado a que despertemos. Vivimos en una realidad. Y lo digo, hermanos, con mucho, mucho pesar. No saben cuánto pesar sentimos cuando vemos a muchos de ustedes que viven vidas no tan buenas. Y no me refiero a que estén en pecado necesariamente, no estoy hablando de eso, sino que viven en fuertes problemas matrimoniales, viven en fuertes problemas familiares, viven en fuertes problemas sentimentales, viven en fuertes problemas de relaciones humanas, viven en fuertes problemas de salud, viven en fuertes problemas de economía. Y cuando los vemos, lo lamentamos mucho. No quiero lastimar a nadie, pero, ¿saben? Debo decirlo.
Parece que vivimos vidas miserables, miserables. A veces parece que los inconversos viven vidas más apacibles y más felices que nosotros. A veces parece que los de allá afuera están más en paz con ellos, con sus familias, con sus vidas. Parece que son más felices que los cristianos que ya tienen la vida eterna. Y ustedes se confunden y acuden a ellos, y acuden a sus métodos, y quieren hacer lo que ellos hacen para vivir felices, pero se olvidan que ellos están en el mundo y viven de acuerdo a los lineamientos del mundo, y por eso son felices en el mundo, pero ustedes quieren ir a vivir como ellos. Y cuando lo intentan, porque lo intentan y lo hacen, de todas maneras, ustedes no encuentran lo que necesitan. Pero ustedes acaban de decir que ya tienen la vida eterna, que ya viven en la vida eterna. ¿Por qué no viven? ¿Por qué no viven en esa vida eterna? ¿Por qué están viviendo en esas situaciones de vida que tienen? No están disfrutando de la vida eterna en este tiempo. Y otra vez quiero recalcarles, no estoy diciendo, y ustedes ya lo entienden, pero es importante, no estoy diciendo que no van a tener problemas nunca y que su vida va a ser color de rosa. Ya saben que eso no significa esto. La cuestión es que cuando esos problemas se presentan, ustedes no saben cómo resolverlos. Ustedes no saben cómo enfrentar los problemas. Y hermanos, ustedes están en la lona todo el tiempo por causa de no hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque aún ya siendo cristianos y teniendo esa vida eterna, ustedes saben que la solución de sus problemas está aquí en la Biblia. Y lo saben y lo dicen. Y hasta pretenden acudir a ella. Pero muchas veces lo hacen de una manera muy superficial. Como si esto fuera un fetiche. Es decir, como si este libro y lo que está escrito y estas letras tuvieran magia. De tal manera que estoy en problemas, voy a leer la Biblia y estoy leyendo ya, entonces el Señor me lo va a resolver. Ustedes tienen esto y solo se conforman en ir a lo superficial. No la escudriñan. Con dificultad muchos la leen. Ya ni les pregunto, ¿leyeron los textos que vienen en el boletín para esta semana? 2, 3, 4 manos. ¿Y los demás? ¿Qué dijimos? No basta leer, hay que escudriñar. Y no escudriñan, y están en problemas serios, lamentables, tristes, están en la lona en sus vidas. Pero no escudriñan la Biblia. Y no buscan el mensaje que está aquí para resolver sus problemas. Bueno, a veces logran entender la solución. ¿Por qué? Bueno, sea porque a lo mejor sí se pusieron a estudiar. O a lo mejor porque recordaron lo que se les ha enseñado en esta iglesia en algún momento. O porque acudieron a recibir consejo. ¿Qué hago? Tengo este problema. Y se les dice lo que tienen que hacer. Pero ¿saben qué es lo más triste y lo que a nosotros nos duele fuertemente? Que a pesar de que llegan a entender cuál es la solución, de todas maneras siguen en la lona en sus vidas. Y eso es triste, hermanos. Triste. Acudieron al Señor Jesucristo que da la vida eterna y la obtuvieron.
pero no quieren acudir a Él para vivir esa vida eterna desde este tiempo. Y por eso están en problemas, por eso. Están cometiendo el mismo error que los judíos del tiempo de Jesús. Saben que la Biblia es la solución, pero no acuden al Señor. No quieren acudir al Señor obedeciendo su palabra para vivir la vida que Él ha dado. Dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no significa que van a vivir muchos años con mucha riqueza y con mucha salud. Quiere decir que nada van a tener una vida plena, sabiendo estar en paz con Dios y con los hombres, no importando lo que pase afuera. Hermanos, queda claro. Me he explicado en esta mañana. Les he logrado transmitir la importancia de las Escrituras. ¿Cuál es lo grave de rechazar las Escrituras? Ok, termino. Te parafraseo estos dos versículos que meditamos. Buscas en la Biblia porque sabes que ahí encuentras la manera de vivir una vida plena. Y efectivamente, en ella encuentras el testimonio del Señor Jesucristo, que te da la vida eterna y te dice cómo empezar a vivirla estando en esta tierra, pero no quieres obedecerlo para vivir esa vida plena y gozosa. Hermano, no cometas el mismo error. No rechaces las Escrituras. Obedécelas. Y te lo aseguro, tu perspectiva va a cambiar. Y tus problemas van a ser terminados. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que encontramos aquí. Señor, que de verdad, Señor, pasemos ya de la teoría a la práctica. Que dejemos de estarnos lamentando por tantas cosas malas que nos pasan en esta vida. Porque la realidad es que eso nos pasa. Porque aún sabiendo lo que tú dictas para nuestra vida, nosotros no queremos obedecer. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, te necesitamos. Gracias, porque eres un Padre amoroso, misericordioso. Y en cualquier momento estás ahí, Señor, para que nosotros recapacitemos y volvamos a ti. Señor, ayúdanos a poder hacerlo, especialmente a cada uno de los que en este momento, en este lugar, en esta hora, están pasando por esas situaciones. Que recapaciten y no rechacen más tu santa palabra. En Jesús, gracias por ella. Amén.